La Biblia. Los cristianos católicos apostólicos, y protestantes autodenominados evangélicos, tienen diferentes versiones de la Biblia. Específicamente, los católicos y protestantes tienen diferentes versiones del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? Veamos. Las Biblias protestantes no tienen los libros de Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, partes de Daniel, y partes de Esther. Estos son llamados libros deuterocanónicos. Los protestantes autodenominados evangélicos llaman erróneamente a estos libros con el título de apócrifos. Muchos protestantes, especialmente los fundamentalistas, acusan a la Iglesia Cristiana Católica Apostólica de haberle agregado estos libros a la Biblia. Pero veamos, ¿cuál es la verdadera historia sobre los libros deuterocanónicos, o libros adicionales, del Antiguo Testamento? Para saber eso tenemos que saber un poco del antiguo Israel. Entre los años 336 y 323 a.C., Alejandro Magno conquistó un gran imperio que incluía el antiguo Israel. Una diferencia entre Alejandro Magno y otros conquistadores previos, o que estuvieron antes de Alejandro, era que Alejandro Magno consideraba a su cultura griega, o helenística, superior a todas las demás. Por esta razón, Alejandro Magno diseminó su cultura y lenguaje griego por las tierras que conquistó. Un proceso llamado helenización, que es introducir las costumbres, cultura y arte griegos en otras naciones. La cultura y el lenguaje griego siguieron siendo influyentes en su imperio. Consecuentemente, muchos judíos en Israel y otros países fueron helenizados. Aún después de la conquista romana sobre Israel en el año 63 a.C., la cultura y el lenguaje griego siguieron siendo influyentes en Israel y también en el oriente del Imperio Romano. Durante todo este tiempo existían en Israel textos religiosos judíos, pero no había escrituras canónicas. Entonces, judíos helenizados tradujeron estos libros que estaban escritos en idioma hebreo al griego. Y también escribieron textos religiosos judíos originales, pero en idioma griego. Por consiguiente, llegaron a existir dos versiones de los textos religiosos judíos en Israel y en otros lugares. La versión hebrea, también llamada la Biblia hebrea, y la versión griega, también llamada la Biblia Septuaginta, o Biblia griega. Ambas Biblias, la hebrea y la griega, contenían libros que antecedían a Jesucristo. Sin embargo, otra diferencia entre estas dos Biblias era que la Biblia griega tenía más libros que la Biblia hebrea. La Biblia griega incluía Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, partes de Daniel, y partes de Esther. Estos libros son los libros deuterocanónicos que habíamos citado al principio. La razón por la cual la Biblia hebrea no tenía estos libros, es porque las versiones originales que se encontraban en idioma hebreo, se habían perdido después de su traducción al griego. Y porque otros libros de la Biblia griega eran textos originales, escritos en griego, como el libro de Sabiduría. La Biblia griega era aceptada por los judíos helenizados, a pesar de que ya no existían algunos de los libros originales hebreos que se habían traducido al griego. Sin embargo, para muchos judíos, la influencia griega sobre su cultura y religión era considerada una amenaza. Además, después de la crucifixión de Jesucristo, el cristianismo empezó a crecer entre los judíos en Israel y en otros lugares. Con el motivo de preservar la cultura y religión judía, y resistir influencias extranjeras, rabinos judíos se reunieron en el Sínodo de Yamnia, en el año 90 después de Cristo. Un propósito del Sínodo de Yamnia era determinar cuáles libros religiosos serían parte del canon judío. Los requisitos para que una escritura fuera incorporada en el canon judío, incluían que la escritura fuera escrita con inspiración divina, y que existiera una versión original en lengua hebrea. Por consecuencia, el Sínodo de Yamnia rechazó los libros de la Biblia griega, que no eran parte de la Biblia hebrea, o sea, los libros deuterocanónicos, porque no existían las versiones originales en idioma hebreo.
Sin embargo, otra razón por cual el sínodo de Yamnia rechazó esos libros, era porque los primeros cristianos los estaban usando para propagar el cristianismo. Por ejemplo, el libro de sabiduría, uno de los libros deuterocanónicos, fue escrito aproximadamente 100 años antes de la venida de Jesucristo. Sin embargo, increíblemente, incluye una profecía que solamente puede describir a Jesucristo y a su pasión, refiriéndose a los fariseos y sacerdotes que condenaron a Cristo. En el libro de sabiduría, capítulo 1, versículo 16, dice: los impíos, sin embargo, llaman a la muerte con gestos y palabras. Ven en ella a una amiga y se han prendado de ella. Han hecho con ella un pacto y se hacen merecedores de caer en sus manos. Ahora vemos en el siguiente pasaje, que se refiere lo que dicen estos hombres malvados por el Cristo, declarando lo siguiente en el libro de sabiduría, capítulo 2, versículos 12 al 20. Escuchad. Hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. No hace más que contradecir nuestras ideas, y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados, creería mancharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Veamos, pues, si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Sometámoslo a humillaciones y a torturas, veamos cómo las acepta, probemos su paciencia. Luego, condenémoslo a una muerte infame, pues según él, alguien intervendrá. Entonces, casi 300 años, después del sínodo judío de Yamnia, la Iglesia cristiana convocó una serie de sínodos para compilar la Biblia cristiana. Se debe tomar en cuenta, que estos eran sínodos de la Iglesia cristiana católica apostólica, antes de la cisma ortodoxa del año 1054, y más de 1000 años antes, de la existencia del primer protestante autodenominado evangélico. Y surge la interrogante. ¿Quién le otorgó a la Iglesia cristiana católica la autoridad para determinar cuáles libros serían parte de la Biblia? La respuesta es sencilla. Jesucristo mismo fue quien declaró toda autoridad a la Iglesia católica, en Mateo, capítulo 16, versículos 18 al 19, escuchad. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Como en el sínodo de Yamnia, una escritura tenía que ser considerada escrita con inspiración divina, para ser incluida en la Biblia cristiana. Sin embargo, a diferencia de los rabinos del sínodo de Yamnia, los cristianos no eran indiferentes a la influencia griega sobre su religión. Por lo que los cristianos no excluyeron escrituras por más que solo existieran versiones en griego. De hecho, todos los libros del Nuevo Testamento eran escritos en idioma griego. Por medio de los sínodos cristianos, el Antiguo Testamento cristiano llegó a ser compuesto de la Biblia griega, o Septuaginta, incluyendo los libros deuterocanónicos de Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, partes de Daniel, y partes de Esther. El Nuevo Testamento fue compuesto de los Evangelios, y las epístolas, que son las cartas. Entonces, más de 1500 años después de la crucifixión de Cristo, un simple hombre igual que nosotros, llamado Martín Lutero, se separó de la Iglesia cristiana católica apostólica, y empezó la Reforma protestante. Entre sus actos de desafío, Martín Lutero rechazó la autoridad de la Iglesia católica, que Cristo le había conferido, para determinar cuáles libros deben ser parte de la Biblia, y así rechazó la inclusión por la Iglesia, los libros de la Biblia griega en el Antiguo Testamento. Martín Lutero, en vez la suplantó con la Biblia hebrea, compuesta por el sínodo de Yamnia, en donde se había tratado de bastardo, un burro, a nuestro Señor Jesucristo. Este cambio de Lutero, significó que las Biblias protestantes, no incluirían los libros deuterocanónicos. En su desafío, Martín Lutero no consideró todas las razones, por cuales los rabinos del sínodo de Yamnia rechazaron la Biblia griega y sus libros deuterocanónicos, como el propósito del sínodo de resistir la influencia griega sobre la religión judía, y el uso de los libros deuterocanónicos por los primeros cristianos para propagar el cristianismo. De hecho, Martín Lutero no solo quería quitar los libros deuterocanónicos.
También quería quitar la carta de Santiago, la carta de Hebreos, la segunda carta de Pedro, y el libro de Apocalipsis. Sin embargo, los contemporáneos de Lutero lo convencieron que no quitara más libros. Lutero en vez hizo una agregación, para respaldar su doctrina de salvación por medio de la fe solamente, o sola fide. Lutero le agregó la palabra solamente, a su traducción alemana, de Romanos 3:28. Así, la versión de Martín Lutero de Romanos 3:28 decía: porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe solamente, sin las obras de la ley. Agregación en corchetes. Cuando fue criticado por esta agregación, Martín Lutero increíblemente respondió: dígame, qué gran alboroto hacen los papistas. Porque la palabra solamente no está en el texto de Pablo. Si el papista hace tan gran escándalo por la palabra solamente, dígale directamente: así lo quiere el doctor Martín Lutero, y ordenó que así sea. Y mi voluntad es razón suficiente. Yo sé muy bien que la palabra solamente no está en el texto latín o griego, pero permanecerá en mi Nuevo Testamento. Todos los burros papistas no la sacarán. Fuente: John Stoddard, Rebuilding a Lost Faith, Rockford Hill, Tam Books, páginas 136 al 137. De hecho, la Iglesia Cristiana Católica Apostólica no le agregó ningún libro a la Biblia, sino Martín Lutero le quitó libros a la Biblia. Como ya sabemos, el rechazo de Lutero a la autoridad de la Iglesia Católica, para determinar e interpretar la Biblia, abrió las escuelas de la interpretación personal de la Biblia. De pronto, otros líderes protestantes proclamaron sus propias interpretaciones bíblicas, distintas y contradictorias entre sí. De hecho, cuando Lutero observó el crecimiento y falta de unidad entre las nuevas denominaciones protestantes, declaró: casi existen tantas sectas y creencias como existen cabezas. Esta no acepta el bautismo, esa rechaza el sacramento del altar, unas enseñan que Jesucristo no es Dios. No hay un individuo, tan payaso que sea, que no proclama ser inspirado por el Espíritu Santo. Y que no proclama, como profecía, sus desvaríos y sueños. Fuente: Allgemeine Kritiker, por Johannes Jorgensen, página 181. Hoy en día, existen más de 38.000 diferentes denominaciones protestantes, y doctrinas que se contradicen entre sí. Unas dicen que leyendo la Biblia te salvas, otras que dicen no existir religiones, otras que dicen que solo estar en sus denominaciones te salvas, otras que dicen que solo teniendo una experiencia con Cristo, te salvas, otras que dicen que solo dando diezmo te salvas, y un sinfín de doctrinas contradictorias entre sí. Hay que tomar en cuenta la Biblia, su historia, y el peligro de rechazar la autoridad de la Iglesia Católica, con respecto a la Biblia, cuando consideramos que Cristo quería unidad, y no división. Juan capítulo 17, versículos 20 al 21. Una oración dentro de las entretelas de Dios, dentro del ser de Dios, un diálogo entre la segunda persona de la Santísima Trinidad, y la primera persona de la Santísima Trinidad. Esto es interesante. Y dice Jesús, al Padre: no ruego solo por estos, refiriéndose por los apóstoles, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra, refiriéndose por nosotros. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.